Hola, hola, buenos días. Esto es El Molde. Dios los bendiga grandemente a todos los que están escuchando esta hermosa Radio Osana AM 1640. Y aquellos que lo escuchan por Facebook, por YouTube, las personas que Dios ha preparado para recibir el mensaje de salvación en este día maravilloso, para que podamos gozarnos en la presencia del Señor, porque todos los días son maravillosos, pese a cuál o qué cosa nos suceda, porque sabemos que Dios camina siempre a nuestro lado y nada habrá de acontecernos que Él no lo haya permitido, porque Él es todopoderoso para guiarnos, para guardarnos de aquello que Él quiera que no nos acontezca, y otra que sí permite para que podamos valorar, podamos crecer en paciencia, en amor, en perseverancia. Siempre debemos tener presente que ni aun las hojas de los árboles se mueven sin su poder. Qué hermoso es haberse acompañado por Dios, ¿no? Teniendo la seguridad que Él nos guarda, que cada mañana renueva sus misericordias en cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios personal y Él las misericordias las renueva en cada una de las personas que Él ama y aquellas que Él ha entregado su corazón a Él, ¿no? Cada uno de nosotros, de acuerdo a su voluntad, por supuesto, y a su magnificencia. Hoy, como todos los viernes, a partir de las 9 horas, estamos en el aire y en directo desde Radio Osana, AM 1640, y vamos a dar los teléfonos por los cuales podrán comunicarse para pedir oración, enviar bendiciones que tanto necesitamos, porque sin ustedes allí, nuestra presencia aquí sería en vano. Bueno, los teléfonos son los siguientes: el 4467-2468. Repetimos, 4467-2468. Y también por WhatsApp, para poder mandar un mensaje, un audio, lo que ustedes quieran. Así que le anoten. Deben escribir el signo más, seguido con el 54, un espacio 9, y después sigue el número completo, o sea, 11 5462 3892. Repetimos, 11 54 62 3892. Por acá pueden mandar mensajes de textos, audios con pedido de oración, en fin, los teléfonos ya están abiertos para que puedan expresarse libremente, siempre con respeto, aunque tengan discrepancia en algunos temas. Yo voy a tenerlo en cuenta y tratar de cada día ser un poco mejor. Bueno, luego de esta pequeña presentación o reseña, como yo la llamo, los invito a que, como todos los viernes hacemos, ¿no? Arrancar con este día, con este programa del Molde, con un tema musical para alegrar nuestra alma, para poder bendecir a Dios, para llevarle a Él la alabanza que se merece cada día, ¿no? Porque hay una vieja canción que canta el pastor José Álvarez que dice: merecedor de alabanza, y el único que es merecedor de alabanza es nuestro Señor. Así que los invito a escuchar un tema musical, algún consejo de la radio. Así que le pido al hermano Ernesto Ruiz Díaz que adelante nomás con la música, porque es nuestro excelente operador. Mis manos al cielo, clamo a tu infinito amor.
Muy lindo, ¿no? Linda alabanza. Hay que alabar a Dios cada mañana para sentir la felicidad que le estamos adorando a Él, que le estamos alabando, que estamos bendiciendo su nombre. En esta mañana quería leer un pasaje de la Biblia y hacer un comentario que bueno, nunca viene mal, ¿no? Y yo quería leer como introducción en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, que dice así: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Qué tema, ¿no? Porque dice que en el día del gozo el hombre debe gozar del día, y en la adversidad debe considerar por qué viene esa adversidad, ¿no? En estas últimas semanas y según la pandemia crece, ¿no? Y el aislamiento social se torna cada vez más fuerte, abundan en las redes sociales más y más mensajes de aliento, ¿no? Para que la gente tome conciencia, para que esté alerta, ¿no? Que pueda recibir la bendición de no ser tomado por este virus. Y creo sinceramente que es necesario que podamos recordar las promesas que Dios hace en su palabra para quienes, creyendo en Él, enfrentamos estas situaciones de crisis, ¿no? Sin embargo, creo que en medio de la crisis presente debemos también poder verlo bíblicamente. Por eso elegí este pasaje bíblico, ¿no? Porque una pregunta que amo dice: ¿por qué ocurre lo que ocurre? Y buscando en la Biblia, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en Gálatas 6:7, establece prácticamente un principio espiritual. Dice: no erréis, Dios no puede ser burlado, por lo tanto el hombre que sembrare, eso también segará. Lo repite en Colosenses y dice que el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, en Colosenses 3:25. Aunque este tipo de declaración no es patrimonio exclusivo de Pablo, ni tampoco del Nuevo Testamento, porque si estamos leyendo ahora en el Viejo Testamento, en Eclesiastés, también encontramos declaraciones similares que fueron expresadas por distintos escritores sagrados. Inclusive Job, dice en Job 4:25, dice que los que aran iniquidad, aran en el sentido de que el que no conoce es arar la tierra, ¿no? Los que aran iniquidad siembran injuria, ¿no? Porque Dios está viendo lo que uno hace y no va a cosechar nada que lo que uno no sembrare. Por eso Salomón escribe: el que sembrar iniquidad segará, ¿no? Yo pienso que la idea presente en este texto es que lo que nos ocurre tiene que ver con lo que nosotros hacemos, una verdad clara, porque no siempre estamos dispuestos a aceptar, porque nos excusamos verdaderamente de todo, y yo le llamo el excusarse con el síndrome del Edén, inculpando a otro de lo que nosotros mismos hemos hecho, ¿no? Si recordamos la escena de la caída en Génesis 3:11, dice Dios a Adán: ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comience? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo lo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. La verdad que la excusa del Edén siempre la tenemos a manos. En estos últimos días estaba leyendo a través de la web, porque yo soy adicto a la web, ¿no? Diferentes comentarios que surgieron en nuestro medio acerca de esta pandemia. Y me llama la atención que es casi imposible encontrar algún comentario que no haga pensar en nuestra responsabilidad personal. Ante este evento que está sucediendo, leo, por ejemplo: todo esto debe ocurrir porque ha sido
anunciado bíblicamente, lo cual es cierto, sí, es anunciado bíblicamente. También escucho a otros que dicen que está fabricado por el hombre perverso que busca apurar para hacer el establecimiento de un orden nuevo mundial, lo cual también puede ser cierto, pero nada de esto nos guía a pensar en que lo que vivimos tal vez sea una reacción directa de Dios ante la maldad humana. Aunque el otro día conversando con mi esposa, me preguntaba ella y me dijo, ¿por qué Dios está enojado con nosotros? Y la verdad me dejó pensando porque lo estamos viendo de una perspectiva totalmente diferente de lo que está ocurriendo. En nuestro texto, Salomón destaca una verdad importante, dice, en el día del bien gocemos del bien. Y eso, claro, nos resulta muy fácil, pero cuando vemos puertas abiertas delante de nuestro, cuando en nuestra vida todo fluye de manera que esperamos, es aún mejor que eso, que fácil que es gozarse, ¿no? Pero él dice también que en el día de la adversidad lo consideremos, es decir, que pensemos en lo que está ocurriendo, que consideremos la situación. La primera consideración que quisiera hacer es que el relato bíblico hay antecedentes ya de la catástrofe de Dios que trajo sobre el mundo como respuesta al pecado del mundo. El juicio del diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra, las ciudades confederadas con el juicio de Canaán, etcétera, ¿no? En épocas del profeta Amós, Israel vivía un estado de euforia nacional a causa de la gran prosperidad política y económica. Sin embargo, eso dejó de ser una bendición, arruinó al pueblo porque se despertó, y despertó la avaricia, la hipocresía más que nada religiosa, ¿no? Y el sentimiento de una falta de seguridad, basada no en su desarrollo espiritual, sino en una posesión material económica. Esta aparentemente bendición material hizo que fuese insensible el llamado continuo de Dios, y finalmente él tuvo que actuar con una serie de calamidades, ¿no? Para que Dios se volviera a él. Cuando leemos Amós 4 desde el versículo 6 dice, Dios os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea que esto lo viene repitiendo en varios versículos de la Biblia, y nos está alertando, ¿no? Porque nos dice también, no os trastorné y diciéndole que se vuelva al pueblo, y yo lo hice todo este tiempo, vino por mandato mío, dice el Señor. ¿Por qué Dios hizo esto para su pueblo? Si él lo que quería es ayudarlo, pero solamente hizo que trastornarlos así para que su pueblo pudiese volver a él. Por eso cada sentencia del texto termina diciendo, mas no os volvisteis a mí. Pero hay aún más, porque debido a la espiritualidad afectada aparente del pueblo, que no volvía a Dios a sus términos y a sus condiciones, sino que la advertencia era en vano prácticamente. Entonces Amós aclaró que Dios iba a juzgar a su pueblo infiel y desobediente al pacto. Aquellos que, aunque eran objeto de elección especial de Dios, continuamente estaban honrándolo y obedeciéndolo. De hecho, sabemos que, por ejemplo, los santuarios de Betel y otros lugares de adoración muchas veces fueron paganizados, porque ellos pensaban que Dios no requería de una oración ritual, sino de un estándar o conducta apropiada. O sea que era solamente, bueno, vamos el domingo a la iglesia, entramos, salimos, ya está, ya arreglamos nuestra relación con Dios, y por eso Dios reaccionó, solicitando eventos fuertes para que despertaran y se volviesen a Él. Desde luego que podríamos pensar que todo lo que ocurrió a Israel es parte de una diferente dispensación, ¿no? Y que estamos nosotros bajo la gracia. Todo eso no aplica hoy. Sin embargo, Pablo escribió a los romanos diciendo,
porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso tal vez es necesario poder ver la escena de lo que estamos viviendo bajo esta perspectiva. La segunda consideración es parecida, porque debemos considerar que podríamos ver a la pandemia no solo como un evento que debe ocurrir en el tiempo final que vivimos, sino además como un llamado de atención al mundo. ¿Y por qué no? También a nosotros, que somos su pueblo, porque dice que toda corrección comienza por nuestra casa. Porque cuando miramos la historia del Antiguo Testamento, descubrimos que el conflicto de Dios en ese entonces no fue con los fariseos, no fue con los amorreos, los cananeos o los ninivitas, o ni con ninguna otra nación pagana. Su conflicto fue directamente con Israel, con su pueblo. ¿Por qué? Porque sistemáticamente violaba su ley y se apartaban de él, siguiendo estilos de vida y aún de adoración completamente paganos, porque el pueblo se había vuelto al paganismo. Del mismo modo, creo que el conflicto actual de Cristo no es contra el Islam, no es contra el ateísmo, no es contra la filosofía humanista y antidios, sino contra mucho pueblo suyo, que llamándose iglesia ha elaborado teologías espurias que convalidan el estilo de vida carente de santidad totalmente y un sistema de adoración prácticamente podríamos llamarlo teatral, porque es todo un fingimiento sin espiritualidad. Ahora miremos bien, esto de la pandemia nos asombra que en los primeros 4 meses transcurridos desde la aparición del virus haya muerto más de 200.000 personas en el mundo. Pero olvidamos que en el mismo periodo han muerto 1 millón de niños menores de 5 años por desnutrición. Y si extendemos el rango de edades hasta los 13 años, en ese periodo de tiempo murieron 2.200.000 niños de hambre en el mundo. Toda una generación ha desaparecido. Sin contar, entre otras cosas, que en esos 4 meses, entre 14 y 16 millones de niños han sido abortados en el mundo. Todo esto solo en 4 meses. Y ahora recapacitemos. ¿Podemos pensar que Dios pasará por alto todas estas cosas? ¿Indefinitivamente estas aberraciones? No, Dios no ha de ser indiferente a esto, como tampoco a ser indiferente a nuestro pecado. Dios no ha pasado por alto el falso evangelio del éxito, del desarrollo personal, de la experiencia material que se enseña hoy y ningún tiempo pasará por alto a quienes lo predican, ni aquellos que aprueban la práctica de este evangelio. No ha pasado por alto de que en nuestros púlpitos hoy se menciona poco o nada la falsedad del pecado, ni la necesidad del genuino arrepentimiento para faltarle a Dios, ni la falta de una exhortación fuerte y clara, y vivir un estilo de vida bíblico como evidencia certera de que somos salvos. Tampoco creo, y si me llego a equivocar, por favor, corríjanme, que ha pasado por alto la falta de integridad financiera, ni la desfachatada prosperidad que hoy muchos ministros ostentan, ¿no? Así que hoy es el resultado directo de los engaños, de los mensajes y de la forma desvergonzada en que manipulan a aquellos a quienes ministran con el propósito de obtener un rédito personal. Sin contar además la falta de integridad, la decencia moral, de hechos vergonzosos de inmoralidad que han salido a luz y otros que seguramente no se han hecho evidentes, pero que Dios conoce, que sin duda ha de suscitar una reacción divina como la que vemos que está pasando en este momento. Creo que esto merece un análisis de nuestra parte. No es suficiente con asumir que todo debe ocurrir porque son los tiempos finales que vivimos. Tampoco ayuda ante todo esto que miremos para otro lado, porque sí lo hacemos. Muchas veces ocurren estas cosas y miramos para otro lado como
como digo yo, como perro que volteó la olla, miramos por otro lado y vemos, no, y no está pasando, pero sí está pasando en nuestro templo, está pasando en nuestra casa, está pasando en nuestro matrimonio, que cosas evidentes que estamos haciendo mal y la dejamos pasar por alto y miramos por otro lado. Esta pandemia hace que muchos miren y teman ante la cantidad de infectados o muertos que produce. Sin embargo, hay otra pandemia que es mucho peor, que es la del pecado, que afecta y mata a mucha más gente, aún dentro de nuestro templo. Pero estamos tan acostumbrados a este virus, el virus del corazón, que no nos llama la atención, porque lo que puede pasar más allá debemos saber que ni la milicia asesina del mundo, ni los desaciertos y pecados groseros de nosotros como iglesia han sido pasados por alto por Dios, y que tal vez Él, como Señor y Juez, haya decidido actuar de alguna manera, y que entonces tal vez debamos pensar y considerar que el presente día de adversidad, de qué manera tendríamos que reaccionar nosotros ante esta pandemia. Aquellos que pueda haber en nosotros, que pueda ser desagradable a Dios, debe ser quitado. El aislamiento social impuesto nos da la posibilidad de considerar si tal vez haya en nosotros, como se llama comúnmente en la Biblia, zorras pequeñas, ¿no? O no tan pequeñas, que se han enquistado en nosotros y que nos impide ser la clase de personas o ministros que Dios mismo soñó que seamos. Este tiempo nos permite valorar una manera más profunda de su voluntad, al punto de decirle que a través de todo su plan sea cumplido. Y entre nosotros, y en nosotros sea cumplido también plenamente. Nos permite pedir por nuestra condición interior, por nuestros líderes espirituales, para que también ellos puedan rendirse ante los pies de Cristo, y por los líderes del país. Nos permite orar por las abejas apartadas y aquellos que aún no han entrado al reino, para que puedan hacerlo, que puedan entrar. El mayor problema de la humanidad que enfrenta no es el virus del COVID, sino el virus que es el peor que todo, que ataca el corazón humano, que se ha viralizado y que afecta al mundo entero. Y este tiempo es un buen tiempo para, una vez más en la vida, poder tomar la decisión de humillarnos, buscar a Cristo profundamente, sabiendo que Él nos dice en el Salmo 19:12 que no conocemos mucho nuestros propios errores, pidiéndole que nos perdone aún de aquellos errores que nos son ocultos. Sí, creo que este tiempo es un buen tiempo para revisar nuestras propias vidas, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la palabra, nuestra vida matrimonial. ¿Cuántos hay que hoy en día, por el nervio de este virus, tienen desavenencias matrimoniales, se olvidan de humillarse ante la presencia de la compañera idónea que Dios le dio? Porque no es casualidad que usted tenga su esposa en su casa, sino que Dios lo ha provisto de una compañera idónea, la cual debe respetar. Por eso nuestra relación con su palabra, nuestra vida matrimonial, nuestra relación con los hijos, con el cuerpo de Cristo, porque a veces hasta con nuestros hermanos discutimos sobre la pandemia, sobre esto, sobre el otro, y no estamos para discutir, sino estamos para amarnos los unos a los otros, y también con el medio que nos rodea, para revisar nuestras pasiones y anhelos y buscar motivaciones, arrepentirnos de todo aquello que estamos haciendo mal. Creo que si hacemos esto, hasta el Señor escuchará nuestra oración y sanará la tierra, no solo del coronavirus, sino de todo aquello que hoy la afecta. En suma, la situación presente es un llamado al volver a sus caminos. Es un llamado a que Dios pueda poner en nosotros un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, llamarnos a reflexión, porque no solamente hoy el virus ataca a las personas y está dejando un tendal de muertos, sino que está dejando un tendal de muertos espirituales que han caído del camino, que han abandonado la senda de Dios, y hoy es necesario que volvamos otra vez de vuelta al camino. O sea que toda esta situación del virus nos afecta,
y bueno, y la suma de todo esto es la situación presente. Bueno, este es un llamado al volver a los caminos de Dios, volver de la senda antigua, dice la palabra de Dios. Y estaba leyendo también que haciendo esto, Dios nos promete que sanará la tierra. Así que recapacitemos sobre todo esto, que nuestro corazón es el que más enfermo está. El virus, bueno, Dios ha mandado plagas a Egipto, a todas partes, pero también Dios las ha sanado. Así que bueno, vamos con un tema musical y luego vamos a recapacitar sobre algún otro tema. Adelante, por favor. Yo quiero con tu amor, has encendido una hoguera en mi corazón. Es un fuego sagrado que quema por dentro, que parte mis ilusiones y quema mis sentimientos. En tus manos, a ti te pertenezco, me compraste con sangre para ser tu templo. Hoy quiero que vivas reposado muy adentro. Dulce Espíritu de Dios, ya mis fuerzas se consumieron. Lágrimas se desgarran, me faltan las palabras. Quiero adorarte en silencio. Que parte mis ilusiones y quema mis sentimientos. Dulce Espíritu de Dios, ya mis fuerzas se consumieron, lágrimas se desgarran, me faltan las palabras, quiero adorarte en silencio, quiero adorarte en silencio, quiero adorarte en silencio. Bueno, qué hermoso, ¿no? Escuchar una pequeña reflexión, ¿no? Porque no nos debemos quitar las culpas de lo que está ocurriendo. Estas cosas vienen porque le estamos fallando a Dios y nadie quiere reconocer las faltas. Lo vemos en el gobierno que nos gobierna, lo vemos en las ciudades, en todos lados, donde se ha perdido totalmente el respeto por las cosas sagradas, ¿no? Porque se ha perdido el respeto a Dios. No importa la manera que uno piense, no importa la manera que uno pueda relacionarse con el mundo, en su trabajo, sino que lo que importa es que
no hay por qué faltarle el respeto. Usted puede creer o no puede creer en Dios, puede tener una vida cristiana o no tenerla, pero eso no le da una puerta abierta a insultar y a tomar las cosas de Dios y a prohibir las cosas de Dios. Nadie les prohíbe que se desnuden en las playas, nadie les prohíbe que asalten. Vemos como la corrupción y la inseguridad invade las calles. Sin embargo, lo único que se prohíbe es que se lea la Biblia. Lo primero que se hacen es sacar la palabra de Dios de los colegios, lo primero que se hace es sacar la palabra de Dios de todos los lugares, y eso no es bueno, porque si estás tan seguro de que eso no sirve, ¿por qué lo sacás? Quizás tienen miedo de que el pueblo reaccione, que aquel que lea la palabra de Dios sea tomado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo obre en su vida y empiecen a cambiar las cosas. Y quizás sea el miedo a que la gente cambie de manera de pensar y empiece a interesarse un poco más por las personas, y no dejar que esto siga sucediendo como está sucediendo, que cada día hay más corrupción, que cada día hay más problemas económicos, cada día hay más falta de seguridad, porque si hacemos un resumen y buscamos, ponemos todos adentro de una bolsa todo lo que está acaeciendo hoy en el mundo, en Argentina, en todas las ciudades del mundo, ponemos todo en una bolsa y vamos a encontrar muchos factores, pero lo que no vamos a encontrar adentro es la palabra de Dios. Entonces la ausencia de la palabra de Dios es lo que amontona todas esas cosas que están ocurriendo en el mundo, toda esa falsedad, toda esa falta de apego, falta de amor familiar. Todo eso es porque falta de Dios. Cuando falta Dios en los pensamientos, en la manera de actuar, ahí es donde se ven todas estas cosas que está sucediendo, porque cuando Dios está presente no hay necesidad de nada, porque Dios no te hace faltar nada. Fíjense que ocurren, como le estoy comentando y repitiendo, inseguridad, hipocresía, falta de política, falta gente que muere de hambre, pero no es por falta de alimento, es por falta de Dios en su corazón, porque alimentos hay, sino que no son repartidos por una vieja maña política, ¿no? De comprar con el alimento de los pobres los votos actual o cual partido. Pero eso es falta de Dios, porque cuando falta Dios falta voluntad, cuando falta Dios falta empatía, cuando falta Dios falta fe, falta paz, falta alegría, y eso es lo que hoy nos condena a vivir de esta manera. Por eso, cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta de que esto no es de ahora, sino que ha acaecido en la antigüedad también, en muchos pueblos, que si nos fijamos bien, hubo guerras, hubo secuestro, hubo un montón de cosas, pero ¿por qué las hubo? Porque comenzaban a faltarle la palabra de Dios. Los pueblos comenzaban a alejarse de Dios, los pueblos empezaban a dejar la adoración a Dios y caían en esa paganidad que es la que le provoca al ser humano, a la mente, tomar otros caminos que no son consecuentes con la palabra de Dios. O sea que toda la falta que sufrimos en este mundo y en este tiempo es falta de Dios. No le echemos la culpa a nada, no falta trabajo, no falta grano, falta Dios. ¿Por qué digo que falta Dios? Porque la tierra sigue dando frutos en abundancia. Tuvimos el año pasado, yo creo que récord en la siembra de granos, hay animales, hay de todo, Dios proveyó todo, pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento de repartir, falta el que verdaderamente reparte con amor, con fe y con honestidad. Falta Dios. Cuando en el corazón del hombre falta Dios, le falta todo. Por eso falta moralidad, por eso falta integridad. Qué triste, ¿no? Es ver que el pueblo mismo elige dejar a Dios de lado para autodestruirse, porque vemos como el mundo se destruye por una cosa que es tan simple,
que nosotros, los neófitos, porque hay muchos sabios en el mundo, ingenieros, hay personas que son re sabias, pero sin embargo no pueden entender la palabra de Dios, y al no entender la palabra de Dios no pueden comerla, no pueden digerirla, porque si lo hicieran se dieran cuenta que todo está escrito acá en la Biblia, que solamente tienen que seguir los preceptos de Dios, hacer lo que tengan que hacer, por supuesto, pero tener en primer lugar en cuenta a Dios, que es el Dios que nos da la sabiduría, esa sabiduría que no es de este mundo, que viene de lo alto, esa sabiduría que le da a aquel que es neófito, aquel que no sabe a lo mejor escribir una letra, pero es mucho más sabio, un hombre de campo que no sabe leer ni escribir, sabe cuándo va a llover, cuándo no va a llover, sabe cuándo sembrar, cuándo cosechar, cómo sanar un caballo, cómo sanar un animal, y eso no se lo dio ninguna letra, eso se lo dio en el corazón, se lo puso Dios, y lo sabe usar, porque en su ingenuidad no resiste a Dios, sino que al contrario, pone su don que Dios le dio, aunque él desconozca de dónde venga por su ignorancia, pero ese don que Dios le dio lo pone a servicio de la humanidad, sanando, librando y haciendo bienes por el mundo. Qué triste, ¿no? Es que el mundo esté en una pelea constante contra Dios, porque cuando el mundo pelea contra Dios, no pelea contra ellos mismos, y Dios no lo va a permitir. Pero bueno, hay muchas necesidades, hay muchos casos, y yo quería hacer en esta mañana una oración para todos aquellos que están pasando por momentos feos, horribles de esta pandemia, momentos horribles de las desavenencias familiares, de problemas entre hermanos, entre pareja, entre amigos, entre novios, que todo esto trae a consecuencia la falta de Dios. Porque si uno tiene a Dios en su corazón, la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y aquel que no tiene a Dios en su corazón, no tiene amor. Y si no tiene amor, lo único que va a tener es contienda, pelea y odio. Entonces yo quería en esta mañana orar por aquellas almas que necesitan de Dios, por aquellas almas que están enfermas, que están necesitadas. Yo tengo 2 o 3 nombres porque la verdad durante la semana se acumulan tantas peticiones que me envían por personas que están pasando mal, que están hay 5 matrimonios que están orando día y noche para que Dios les conceda tener un hijo. Fíjese que sé qué cosa distinta, ¿no? Se está creando una ley para abortar, y estos 5 matrimonios están orando sin cesar para que Dios le conceda tener un hijo. Se da cuenta que eligieron la mejor parte de Dios, pero bueno, Dios no nos va a desoír, sino que los va a escuchar. Y como ellos muchos, por trabajo, por salud, por desaveniencia familiar, por matrimonios que se han separado, por hijos que han abandonado a sus padres, por muchas situaciones. Yo voy a nombrar 2 o 3 que tengo acá escrito, que mientras escuchamos la música iba copiando, que estaban en el WhatsApp. Así que quiero orar por Norman, que tiene un fuerte dolor lumbar, por Sonia, que tiene un asioma en su útero sangrante y la tiene débil en la cama, que no se puede mover, tiene turno para operarse, pero por esta pandemia no lo puede hacer. Por Karina, para que se restablezca totalmente de este COVID que le ha tocado, que gracias a Dios lo ha pasado lo más bien, pero deja secuelas que a veces uno pierde el olfato, pierde el gusto, le duele el cuerpo, en fin, un montón de cosas. Quiero orar también por un hermano, Luis Herrera, que ya es grande, pero es una persona que está fuerte, sana y que sale a predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Él dice siempre que no importa la pandemia, que la palabra de Dios no puede estar encerrada dentro de un virus, tiene que estar afuera del virus y rodar juntamente con él. Y donde vaya el virus, ahí tiene que ir la palabra de Dios. Así que oro por él también, oro por mi pastor también,
que tiene que mantener una Grey tan grande y ya es de edad avanzada y sigue atendiendo a cada uno de los hermanos. Seguimos teniendo reuniones virtuales, algunas hemos tenido reuniones presenciales también, pero también son grandes y en ningún momento han cerrado la puerta de la iglesia para aquellos que necesitan una oración, para aquellos que necesitan una consulta. Él siempre está atendiendo y bueno, él también corre el peligro de contagiarse, pero bueno, son esas personas que han dedicado su vida al pueblo de Dios, no hacen otra cosa más que atender a la Grey. Por eso quiero orar en esta mañana por estas personas que nombré, pero en realidad son cientos las que tengo escritas y guardadas y vamos a clamar a Dios. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, por este día, Señor, por esta mañana que tú me has regalado, Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has dado salud, me has dado fuerza de voluntad, Señor, porque elegí, Señor, obedecer cuando tú me dices esfuérzate y sé valiente y me he levantado, he sido valiente, he viajado, he llegado, Señor, para clamar a ti por esta radio, Señor, para que la palabra llegue a muchas más personas, Señor, que puedan sostenerse, Señor, con tu gracia, con tu amor y con tu misericordia. Señor, yo te pido que tú estés obrando en cada uno de aquellos, Señor, que aún no he dado sus nombres, pero que tú lo conoces, Señor, que tú estés sanando viejas heridas, Señor, que estés sanando rencor, que estés sanando, Señor, dolencia, que estés sanando dolores musculares, Padre Santo, problemas de corazón, cardíacos, problemas que ha dejado el COVID, Señor, aquellos inclusive que están atravesándolo, Dios mío, que tú le des la salida, Señor, limpiando los pulmones, limpiando todo su cuerpo, para que puedan transitar este virus, Señor, lo mejor posible. Padre, yo te doy gracias, te bendigo y pido una bendición especial, Señor, por todos los siervos, Señor, que día a día llevan tu palabra a través de ondas radiales, por Zoom, por donde sea, porque, Señor, no ha logrado este virus encerrar la palabra de Dios, sino que yo creo que está proliferando más que nunca por radio, por YouTube, por Facebook, por todos los canales posibles, Señor, tu palabra se sigue, Señor, repartiendo para aquellos que necesitan recibir, Señor, la sanidad divina del alma, Señor, porque el cuerpo puede enfermar y morir, pero el alma es eterna y vivirá contigo para siempre. Padre, yo te doy gracias, te pido, Señor, que tú estés visitando cada nosocomio, cada hospital, cada lugar de dolor, Señor, cada hospital de niños, Señor, de adultos, de mayores, geriátricos, que tú estés visitando cada uno del lugar, Señor, para llevar sanidad, Señor, para llevar consuelo, para llevar, Señor, esa esperanza que tanto necesita el mundo. Señor, yo te doy gracias porque me has permitido esta mañana poder estar ante tu presencia, Señor, humillar mi corazón, derramar mi alma ante tu presencia para clamar, Señor, por todos aquellos que están pasando por necesidades. Dios mío, yo no conozco cuáles son las necesidades, pero tú sí la conoces, Dios mío, y tú renuevas tus misericordias cada mañana. Por eso te pido, Dios mío, que tú tengas misericordia, Señor, y que tu voluntad divina, Señor, se haga sobre tu pueblo, Dios mío, trayendo sanidad, Señor, trayendo fuerza de voluntad, trayendo esperanza, Señor, y más que nada, Dios mío, trayendo sed y hambre de tu palabra, de aprender de tu palabra, de aprender de ti, conocerte. Muchos hablan sin conocerte, Señor, y a veces los escucho que tienen tono de familiaridad contigo y no te conocen, Dios mío. Por eso te pido por esas almas adúlteras, Señor, que sin conocerte te nombran como si fueras un amigo de ellos, Señor, que tú tengas misericordia y hagas llegar tu palabra a sus oídos para que puedan convertir su corazón de piedra, Señor, en un corazón de carne, que puedan ser contritos y humillados, Señor, y rendirse ante su presencia, Dios mío. Padre, yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor, gracias, Dios mío, porque sé que tú vas a escuchar estas oraciones, porque van a llegar a tu trono de gracia, Señor, y tú harás
de acuerdo a tu bendita voluntad, como a tú mejor te parezca, porque tú, Señor, escuchas las oraciones, pero no hay oración poderosa. El poderoso eres tú, Señor. Hay oraciones humildes, sencillas y llenas de amor, Señor, por el prójimo, pero el poder lo tienes tú. Señor, yo te doy gracias por dejarme clamar ante tu presencia, pero todo el poder y la gracia lo tienes tú. Lo dejo todo en tus manos de amor y misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a escuchar un último tema musical y luego vamos a leer una pequeñita reflexión más y después sí vamos a culminar con nuestro programa El Molde. Así que vamos a escuchar un tema musical para luego leer un poquito más y cerrar este programa. Dicen que todo terminó, que todo ya murió. Alguien te puede hablar, pero aquel que habla de esa manera no está sabiendo que Dios te va a ayudar. En un desierto así, descubrí que los grandes milagros acontecen en un desierto así. Y sinceramente todo valle tiene un fin. Esa prueba breve va a pasar, no vas a quedar así. Va a pasar el dolor y la angustia, sé que va a pasar. Esa prueba tan difícil, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover. Va a llover maná. Se va a abrir esa puerta bien cerrada, sé que se va a abrir. Dios entró en esta batalla, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir. Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. En un desierto así, descubrí que los grandes milagros acontecen en un desierto así. Y sinceramente todo valle tiene un fin. Esa prueba me va a pasar, no vas a quedar así. Va a pasar el dolor y la angustia, sé que va a pasar. Esa prueba tan difícil, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover. Va a llover maná. Se va a abrir esa puerta bien cerrada, sé que se va a abrir. Dios entró en esta batalla, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir. Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Gloria a Dios, qué lindo, ¿no? Qué hermoso poder orar, clamar ante el Señor y bueno, y también dejar yo creo que me quedó algo en el tintero sobre
sobre este tema, ¿no? De agradar a Dios y poder cambiar nuestra actitud. Se ve en todas partes esta actitud que debemos cambiar y estaba leyendo mientras escuchaba la música en el libro de Judas, en el versículo 8 al 10, que dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y me trajo de que sí, verdaderamente muchas veces no tenemos en cuenta estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces juzgamos o emitimos juicios de cualquier persona, hermano, vecino, amigo, compañero de trabajo, sin siquiera conocer el tema, la situación del momento por el cual está pasando? Pero eso no nos importa, solo vemos que están obrando mal y que nos sentimos como si fuéramos nosotros el que pudiera revertir esa situación, y diciendo cosas o tratando de corregirlo, a veces con una prédica amenazadora y punzando con el dedo en el lugar donde él ha caído, y se comienza a sentir muy miserable hasta el punto de creer de que esta persona, por haber cometido un pecado, ha perdido el perdón de Dios, ¿no? Qué triste que es en este momento. Yo pienso que es el momento en que comenzamos a ser nosotros más miserables que el que cayó, porque olvidando la empatía, el amor, la misericordia, olvidándonos de dónde Jesucristo nos sacó a nosotros, cuando reaccionamos vemos que somos nosotros los mayores pecadores, porque somos nosotros y Dios nos perdonó, y sin embargo no podemos perdonar y alzamos el dedo acusador sin sentimiento alguno. Y en ese momento, cuando nosotros estamos alzando nuestro dedo amenazador contra aquel pobre persona que ha cometido el pecado o que ha caído, nuestro dedo lo señala. Y yo creo que en ese momento el dedo acusador que ponemos nosotros sobre esa persona, pienso que en ese momento es cuando escuchan nuestros oídos la famosa frase del arcángel Miguel, que dice: el Señor te reprenda. Nosotros lo que tenemos que reprender, sino que el Señor te reprenda. Yo con esta pequeña reflexión digo que recapacitemos, no seamos jueces, seamos como Cristo, abramos nuestros brazos como Él en la cruz y abracemos al caído, diciéndole solamente: ¿en qué te puedo ayudar? Todavía estás a tiempo de volver a levantarse. El Señor te está llamando y solamente pide perdón a Dios y comienza de nuevo. Yo creo que vos sos el hijo pródigo al que el Padre siempre está llamando. No nos olvidemos de dónde hemos salido y que Dios nos perdonó. Démosle la mano a aquel que está caído y llevémosle nuestro mensaje de amor, nuestro mensaje de perdón, y diciéndole que no importa que haya caído, lo importante es que se levante, que Dios está llamando hoy a aquel que está perdido, está llamando a Dios a aquel que está alejado, a ese hijo pródigo. Como siempre digo yo en este programa, que verdaderamente como esta es una radio cristiana, estamos llegando a muchas personas que conocen del Evangelio y otras que se han alejado, pero que en algún momento le viene la sed y el hambre, como dice la palabra de Dios, de escuchar algún mensaje de Dios, y esta es la oportunidad de poder volver al camino de Dios. Yo los invito en esta mañana a hacer una pequeña oración, no solamente de reconciliación con Dios, sino aquella persona que por casualidad jugando con su celular encontró en el Facebook de Osana o en el YouTube
esta palabra de Dios, esta invitación que Dios hace a todos, porque la invitación es abierta a todos, aquel que tenga un corazón humilde, que pueda abrir su corazón y recibirle, esta invitación es para él. Yo les invito hoy a todos en general, aquellos que están alejados del camino de Dios, que por una u otra cosa se han alejado y piensan de que ya no pueden volver, que sí, que Dios los está esperando con un corazón abierto para recibirlo, y como dijo en la palabra del hijo pródigo, está esperando va a ponerle un anillo en su dedo, una nueva vestidura, y poderlo recoger nuevamente en su casa y matar ese becerro gordo y hacer una fiesta para que aquel que estaba perdido ha vuelto a su casa. Dios siempre está esperando en la puerta, como dice en la palabra de Dios, Él está a la puerta y llama, está solamente esperando de que tú le abras la puerta. Por eso te invito que junto conmigo cierres tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración para recibir a Cristo en nuestro corazón y poder restablecer nuestra relación con el Padre. Yo te doy gracias y Señor, reconozco que me he alejado de ti, reconozco, Señor, que soy un pecador, Señor, reconozco que hasta ahora no te he conocido y quiero conocerte, Señor. Reconozco, Señor, que soy pecador, pero también te pido perdón. Señor, perdóname, Dios mío, mis pecados. Señor, perdona mi alejamiento, Señor, si en determinado momento tomé por caminos indebidos, Dios mío, te pido que me perdone, Señor, que me estés abriendo la puerta de mi corazón y que estés entrando en él, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por haber escuchado esta mañana la palabra de reconciliación, Señor, que tú has enviado. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, que me tomes nota de mi nombre y lo vuelvas a reescribir, Señor, en el libro de la vida. Padre, te pido también por mi familia, por mis amigos, que tú estés dándome la oportunidad de llevarle tu palabra, Señor, para que ellos también puedan recibirte en tu corazón. Señor, y ahora te doy gracias por esta salvación tan grande. Yo te acepto como mi único y mi verdadero Salvador personal. Y ahora te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, si has hecho esta oración, levanta junto conmigo tus manos diciendo: Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Bueno, qué hermoso, ¿no? El tiempo va transcurriendo y ya hemos llegado al final, una vez más, de este programa El Molde por Radio Osana 1640, esta radio hermosa que nos nuclea, y no cambies de dial, no saques el programa, porque vendrá seguramente nuevas canciones, nuevos mensajes. Acá está habitando la presencia de Dios y su Espíritu Santo para llegar a todas las almas, porque cada uno tiene almas preparadas a las cuales Dios le quiere hablar, y no dejes de escuchar la radio, porque en ella vas a encontrar paz, amor, y lo que es especial es la salvación de tu alma. Yo por mi parte les digo hasta el próximo viernes a las 9 horas de la mañana, cuando digamos: esto es El Molde. Dios los bendiga ricamente y que tengan un hermoso fin de semana. Dios los guarde en la paz del Señor. Amén y amén. Yo soy soldado de Cristo y en él puse mi esperanza, con el escudo de fe y la palabra por lanza. Como soldado combato contra la falsa doctrina, con Cristo por general, que es el autor de la vida. Así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma, dando la sana doctrina
medicina que nos alimenta el alma.